Hola Aries, bienvenidísimo a la Lilía Astral. Recuerda que al vernos apoyas nuestro refugio animal. Vamos a estar viendo tu especial amor de 2023. Feliz año de antemano y pues miraremos cómo estará tu energía en general. Mensaje para los Aries que hoy están totalmente solteros y para los que tienen una persona especial en su corazoncito. Estén juntos, separados o no. Comenzamos con esta primera parte que es tu parte energética. Y te dice, querido Aries, 2022 fue el año de la experiencia. Entonces sé que estarás diciendo, Diosito, ya no quiero ser uno de tus mejores guerreros. Pero te dicen que toda esa experiencia energéticamente te ha vuelto muy sabio y muy fuerte. Y que eso te va a servir para que en 2023 puedas solucionar mejor las situaciones, puedas escoger mejor a tus parejas y si estás en pareja, para que puedas tomar mejores decisiones. Entonces me encanta porque esta es la carta del aprendizaje supremo. Esto me marca de que ya pasó la etapa de formación, pasó la etapa de lecciones, ya te gradúas y créeme que este año nuevo es un año en el cual te vas a dar cuenta de que has cambiado muchísimo. Bueno, te dice que ten seguro que durante este año tus guías espirituales continuamente te van a estar recordando las lecciones aprendidas para que no vuelvas a caer como en los mismos errores. ¿Listo? Bueno, por aquí tenemos a Coray que nos está acompañando y vamos a ver qué más nos depara. ¿Listo? Recuerda que vamos a escribir en los comentarios lo siguiente. Acepto mi aprendizaje. ¿Ok? Recuerda que esta es una lectura general, toma lo que resuene, el resto déjalo marchar y si quieres una lectura privada y personalizada, es importante que te contactes únicamente a través de los datos de contacto de nuestros links. Bueno, entonces tenlo muy presente. Comenzamos con esta primera parte que es para todos los Aries que se encuentran hoy solteros. ¿Ok? Si escuchan ronroneos en el micro, es que Coray se acostó aquí en mis piernas. Puedes irte suscribiendo y activando la campanita. Esa es tu forma de apoyar nuestro refugio. ¡Wow! Primer trimestre de este año. Fíjate que podrías estar conociendo gente que quisiera como mentirte o engañarte, mostrarte así como el arcano de la luna, una doble cara, una cara que no es la verdadera. Pero aquí entra en juego lo que tus maestros te dicen. Vas a conocer a alguien que te va a dar como la sensación de que no es todo lo que aparenta, que no hay que confiarse de todas sus palabras. Y tus guías espirituales te dicen que se va a parecer mucho a alguien de tu pasado, tanto físicamente como en la energía. Entonces ahí es donde vamos a probar si de verdad tus lecciones sí las has aprendido de verdad o no. Aquí veo que ese primer trimestre es como una prueba que se te va a poner para confirmar que realmente aprendiste la lección, que hay que conocer un poco más a las personas. Veamos qué viene para el segundo trimestre en el amor. Segundo trimestre, aparece un personaje de signo de aire, puede ser Acuario, Géminis o un Libra. Veo que es un hombre o una mujer mayor, una persona que puede tener que ver con leyes, ser un abogado, un juez, un militar o una persona que se caracteriza por ser como muy justo, muy justa. Nada que ver con el personaje del primer trimestre.
esto es alguien con quien tú en tu corazón y en tu intuición te vas a sentir total, pero totalmente seguro o segura, y vas a notar la diferencia de energías entre un personaje y el otro. Veamos cómo se proyecta tercer trimestre con esta persona a tu lado. Excelente. Los sentimientos que esa persona va a generar hacia ti son verdaderos, son reales. Me gusta porque, sabes, esto me habla a alguien que es muy generoso contigo. Veo que es alguien a quien le gusta darle muchos regalos a su pareja, y no solamente me refiero a regalos materiales, sino a alguien que es como muy detallista. Entonces siento que va a calar muy bien contigo. Es una persona, eso sí te digo, como muy discreta. Digamos que tú vas a ser literal la llama y el fuego de la relación, no esta persona. Y veo que él o ella son alguien como más bien reservado. Su forma, digamos, de expresarte su amor hacia ti es con los detalles. Entonces eso es algo muy bonito, y digamos que hacia tercer trimestre esto lo vas a poder notar muy bien. Va a haber gente que te va a criticar, Aries, que sí porque es mayor, que sí porque es separado, separada, que sí porque tiene hijos. Por lo uno, por lo otro, me cuenta aquí este 8 de espadas que las críticas no se van a dar de esperar, pero afortunadamente, Aries, tú eres como el teflón. Lo que no te sirve te resbala. Y esa es la actitud que debes mantener. Veamos cómo se proyecta 2023 para los Aries que ya conocen a alguien especial, a alguien que ya les gusta, o su pareja, estén juntos, separados o en contacto cero. Por favor, di tu nombre y el nombre de él o ella mientras barajo. Wow. Bueno, lo primero, contarte que en el primer trimestre, tanto tu persona especial como tú pueden estar viviendo como una etapa de cierta ansiedad. Ahorita voy a preguntar por qué, cuál podría ser el motivo de esta situación, pero sí veo que primer trimestre puede estar marcado por hecho. ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, nuevamente marca acá la ansiedad, ¿no? Puede ser que esto tenga que ver con la pérdida de posesiones materiales, o una pérdida de trabajo, o una pérdida de un dinero. Si esto ya ha sucedido, desde ya, pues lo ideal es que comiences a hacerte unos rituales de limpiezas y para abrir caminos. Y si tu persona especial, pues digamos, cree en estas cosas y también lo desea, pues que lo hagan juntos idealmente. Entonces lo veo muy marcado por este tema, como un tema. Esto no quiere decir que si no te ha sucedido te va a suceder y te va a ir mal a rajatabla. No, en el caso de que no haya sucedido, es una advertencia para cuidar muy bien las finanzas de la pareja y que no vaya a suceder. Siempre las cartas nos advierten cuando va a llegar algo negativo para que lo evitemos o para que aminoremos el impacto. Entonces veo la energía en pareja como así, algo que se puede trabajar, que se puede mejorar. Y mira que es una situación sobre la cual, antes de que pase como el primer trimestre del año, el primer semestre del año, es una situación en la cual van a tener un triunfo, porque me sale aquí la carta del mundo, ¿sí? Entonces, si vienen en una mala racha económica, o si estos primeros meses tal vez la economía está un poquito inestable, te dicen que no te preocupes porque es una situación que tiene un cambio definitivo para bien, ¿sí? Entonces,
juntos como equipo lo van a poder solventar. No veo que hayan terceras personas en este momento aquí. A pesar de que sale la emperatriz invertida, siento que tiene que ver más con esta ansiedad que tienen por un tema económico y que eso podría ser, digamos, como el único factor importante que los pudiese estabilizar en 2023. Si están en contacto cero, también mira que se resuelve al final de manera positiva para ustedes. Tanto para tu persona especial como para ti es una causa de ansiedad el estar alejados, especialmente si en ese caso sí hubo alguna tercera persona implicada, porque esa tercera persona sale del camino. Veamos qué dice el oráculo al final. Y para tu persona especial y para ti, veo que puede ser especialmente gente de signos de agua o de aire. Puede ser Piscis, Cáncer o Escorpio, Acuario, Libra, Géminis. Y al final quédate en la limpieza. Te dice, este va a ser un año de curación y no un año de guerra entre la pareja, ¿no? Entonces quédate ya mismo en la limpieza, suscríbete, déjanos un like y un comentario, te queremos mucho. Ya vamos a iniciar. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.